En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy nos acompaña Jochen Kleinschmidt. Él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Gracias, Doris. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A usted por aceptar esta invitación y desde luego vamos a hablar del tema global de este momento, que son las elecciones en Estados Unidos, que a hoy todavía no conocemos quién de los dos, Biden o Trump, ocupará la Casa Blanca. En ese sentido, quería preguntarle, profesor, si bien las reglas constitucionales que rigen las elecciones de Estados Unidos son complejas, muchos analistas y propios constitucionalistas de Estados Unidos consideran que son arcaicas por la manera como se elige allá. ¿Usted qué opina sobre este tema? Sí, esencialmente sí, son reglas tal vez arcaicas, pero lo que definitivamente son es que son muy antiguas y básicamente garantizan que cada estado federado lleva a cabo la elección según sus propias reglas, ¿no? Así que realmente no tenemos un proceso electoral, tenemos 50 diferentes procesos electorales que pueden funcionar incluso según sistemas completamente diferentes, como si fueran países distintos. Eso puede parecer arcaico, en realidad en sí es más bien un reflejo de la diversidad de los estados federados de un país muy grande y creo que sería muy difícil establecer un sistema que sería legítimo en todos los estados, porque se han establecido a lo largo de los más que 200 años que han existido Estados Unidos tradiciones políticas locales muy distintas. Y en realidad creo que cualquier sistema que va a ser reconocido como legítimo va a mantener ese espíritu federal y esa diversidad local de alguna manera. Jochen, que Trump afirme que las elecciones en su propio país llevan fraude le hace mal a la democracia y convierte a Estados Unidos un poco en un hazmerreír en el mundo. ¿Cree que otros regímenes no democráticos lo tomen en serio a un Estados Unidos envuelto en sus propias narrativas, es decir, en la propia narrativa de Trump, cuando él sale a decir que están haciendo fraude sin tener ninguna prueba? Básicamente lo que Trump está haciendo es que está tratando de comportarse como un autócrata, ¿no? Tal vez postsoviético, como Alexander Lukashenko o Vladimir Putin, ¿no? Algún carácter de ese tipo, pero en un contexto de institucionalidad bastante estable todavía. Creo que eso hay que reconocer. Y así es un espectáculo, es un espectáculo seguramente triste que definitivamente no contribuye al prestigio internacional de Estados Unidos, eso sí se puede decir. Al mismo momento, sí demuestra tal vez para los observadores un poco más
un poco, que diferencian un poco más, tal vez sí demuestra que Estados Unidos sí tienen todavía instituciones estables, que Estados Unidos sí tienen instituciones que no van a tolerar la preponderancia de un individuo contra las reglas formales que se han establecido. Y hasta ahora podemos decir que las cortes se están comportando como cortes, obviamente. Tienen una lealtad con las normas jurídicas y no con una persona. Incluso la Corte Suprema, donde supuestamente existe una mayoría conservadora, pero aparentemente conservadora en ese contexto no significa ser personalmente leal a Trump. También aliados cercanos del presidente como Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, pues no quieren comentar sobre las acusaciones del presidente y dicen básicamente unísono que las disputas deben decidir las cortes y que el proceso debe ocurrir según las reglas establecidas en la institucionalidad. Y así que no veo que Trump pueda tener éxito con sus manipulaciones, y en este momento, si todo ocurre con normalidad, como lo ha ocurrido hasta ahora, parece que está perdiendo. No es un dictamen a los 100%, pueden ocurrir sorpresas, pero en realidad Biden puede perder diferentes de los estados que todavía están en cuestión, mientras que Trump tiene esencialmente un camino hacia la presidencia y parece que ha perdido en realidad. Y ya acaba de salir hace 5 minutos en CNN una entrevista con un asesor de Trump quien dice: es necesario entender que esto se terminó. Y con eso podemos decir, la época Trump tal vez está terminándose, pero el trumpismo muy posiblemente va a seguir. Johan, esto quiere decir que prácticamente está reconociendo Trump que debe irse de la Casa Blanca, esta última entrevista de la que me cuenta. Bueno, eso era un asesor de Trump hablando, ¿no? Trump también dijo que Trump mismo no tiene ninguna intención de reconocer una derrota. Bueno, reconocer la derrota no es necesario, no es parte necesariamente del proceso constitucional. Podría insistir, y probablemente va a insistir durante el resto de su vida, que él es presidente legítimo o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero de todas formas no veo que se pueda mantener en el poder de manera irregular. Y si él personalmente está capaz de entender eso es otra pregunta. Muy posiblemente va a emergir después de las elecciones como líder de un movimiento antigubernamental, posiblemente fuera del Partido Republicano o solo con algunos sectores del Partido Republicano, y posiblemente ese movimiento se va a radicalizar. Eso es una posibilidad que uno no puede descartar. Así que tal vez termina la presidencia, pero no termina el peligro de la conexión entre la política del Partido Republicano, de la extrema derecha del Partido Republicano, y los diferentes movimientos armados, las así llamados milicias, vigilantes, sectas del tipo QAnon, ¿no? En ese sentido, empieza otra fase. Empieza una fase posiblemente con una presidencia bastante débil. Es realmente sorprendente que Biden no ha podido ganar con más fuerza, pues que siempre era una posibilidad, pero en realidad lo que hay que reconocer también es que el trumpismo sigue una fuerza viva, y
hay que observar qué va a suceder y también qué va a suceder con el Partido Republicano, porque aparecen divisiones muy fuertes entre el establecimiento más tradicional y los pues trumpistas, ¿no? Para decirlo así. Sí, eso es muy sorprendente porque de todas maneras, como usted comenta, pues posiblemente Biden gane aproximadamente con unos 5 millones de votos, porque hasta este momento que estamos hablando con el profesor Joachim Schlesnik, faltan todavía por definir Nevada, Pensilvania, Georgia, Arizona y Carolina del Norte. Y en total los votos para Biden son aproximadamente 70 millones y para Trump 70 millones y para Biden 74 millones. Entonces, claro, eso sí daría para que Trump se sienta respaldado, pero no se sabe cómo manejará este tema el Partido Republicano. No he entendido la última parte. Que no sabríamos cómo manejaría a Trump el Partido Republicano. Eso es muy complejo de pensar en un futuro. Sí, yo creo personalmente que ahí está la posible semilla para una separación dentro del Partido Republicano, ¿no? Que se podrían separar las fuerzas de la extrema derecha y los republicanos más tradicionales. Así que tampoco vamos a saber qué va a pasar con el Partido Demócrata, dado que también allá tenemos dos direcciones políticas diferentes, ¿no? Una más tradicional, moderada, de Biden, Clinton, etc., una dirección más liberal, y los Democratic Socialists of America, que se agrupan alrededor de políticos como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y The Squad, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese grupo de representantes más de izquierda, más socialdemócratas, y se puede ver que claramente ese grupo, esa dirección, se va a ver justificado por el débil resultado de Biden y va a buscar una mayor representación en futuras candidaturas y dentro del partido, que no sabemos cómo va a resultar eso. De todas formas, el sistema electoral de Estados Unidos últimamente siempre va a generar un sistema de dos partidos, ¿no? Conduce automáticamente con sus principios estructurales de first past the post, ¿no? De la democracia mayoritaria, va a producir dos partidos, un sistema bipartidista. Y entonces va a ser interesante observar en los años que vienen qué tipo de partido va a resultar de ese proceso, qué sistema de partidos va a resultar de ese proceso. De todas maneras, la democracia norteamericana sale lastimada como un hombre como Trump. ¿Usted cree que Estados Unidos estará en condiciones de acompañar y dar lecciones de democracia en el mundo? No, en realidad nunca lo ha sido, ¿no? Existe la percepción que básicamente Estados Unidos enseñaron a los alemanes, a los japoneses, etcétera, cómo ser demócratas, cuando en realidad lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y en eso reside obviamente un mérito gigantesco, eso sí, pero lo que hicieron era eliminar las fuerzas autocráticas, totalitarias, militaristas en esos países, que entonces retomaron sus propias tradiciones democráticas, ¿no? Que fueron oprimidas bajo los regímenes de Hitler y de Tojo, pero en realidad
tal vez la única región donde realmente la democracia de Estados Unidos ha sido ejemplar, ha sido la zona de las nuevas democracias post-1989, ¿no? En Polonia, en Rumania, en los países nuevamente independientes de la Unión Soviética. Y hay que constatar que frecuentemente esos países carecen de los mismos problemas que Estados Unidos, con su gran polarización y en algunos casos, como en Hungría, con una autocratización, ¿no? con la caída de los regímenes democráticos y con el establecimiento de dictaduras abiertas. Así que no, nunca han sido tan importante en términos de ser una democracia ejemplar o algo de ese tipo. Siempre los países funcionan según sus propias tradiciones. Puede haber influencia exterior, puede haber inspiración, pero ningún país va a adoptar simplemente las instituciones de otro país y salir adelante como con una modificación técnica. Así de simple, lamentablemente, no son las cosas en las ciencias sociales. Y tal vez es esto un choque saludable para Estados Unidos para entender que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Uno no simplemente deja las cosas marchar y automáticamente va a resultar un sistema liberal, como se pensaba frecuentemente. El pensamiento de George W. Bush era obviamente el ejemplo más eclatante. Así de fácil no son las cosas, los procesos sociales son más complejos, y si el choque de Trump a todos, no solo a los estadounidenses, nos recuerda eso, entonces por lo menos ha cumplido alguna función, ¿no? Eso me parece que podría ser interesante como un ejemplo de la situación que está viviendo en este momento Estados Unidos, que es una implosión verdaderamente importante y un descontento no solamente por desigualdad racial, el desempleo y además pues el tema de la pandemia. De todos esos factores, Joachim, ¿cuál cree usted que es el más complejo y por qué hay todavía manifestantes en las calles en Estados Unidos, unos a favor de uno u otro candidato, cosa que antes pues nunca había sucedido, ni la fuerza pública estaba preparada para contener en caso de que hubieran disturbios grandes? ¿Cuál cree usted que en Estados Unidos hoy tiene en estas condiciones, no solamente por un Trump que ha manipulado a sus seguidores, sino creo que pueden haber otros factores? Estoy de acuerdo completamente. No es solo un problema económico, ¿no? Hay condados como por ejemplo Ware County en Georgia, ¿no?, que han tenido un desarrollo económico explosivo, excelente durante los últimos 20 años, que tienen además una conectividad excelente, un sistema de educación excelente, y todavía han votado para Trump, ¿no? Y no es enteramente económico, tampoco es enteramente racial. Si miramos que Trump ha ganado justamente con la población afroamericana, ha ganado también con la población latina en Estados Unidos, a pesar de haber sido esencialmente un racista abierto, obviamente esas poblaciones han decidido ignorar ese racismo suyo y se han fijado en otros aspectos que les pareció más importante. Y yo creo que lo que más me llama la atención es que es como esas poblaciones que votaron para Trump se han aislado en su propio universo informativo, ¿no? Que ya no existe ya no existen medios de información que son consumidos para la población entera, que son tomados como definitivos, pero en realidad
la consumición mediática se ha vuelto un aspecto de la identidad política personal. Y eso es un proceso que estamos observando no solo en Estados Unidos, también lo estamos observando aquí en Colombia. Lo estamos observando en Brasil, lo estamos observando en diferentes países de Europa, que diferentes grupos que pueden ser incluso personas de buen empleo, de buena situación económica, que no necesariamente son personas marginadas económicamente, culturalmente, socialmente, se están aislando en un universo informativo de muy claras separaciones entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y donde todos los procesos sociales son explicados en términos de la responsabilidad de pequeños grupos, es decir, creen en teorías implícitas o explícitas de conspiración. Y eso es realmente el fenómeno social de a fondo, no solo de Trump, pero también de otros populistas. Y ese fenómeno, eso lo demuestran de manera muy clara. Ese fenómeno es algo que es algo más o menos permanente, que perdura, y vamos a tener que lidiar con ese proceso en la mayoría de los países del mundo por mucho tiempo todavía. Eso no es algo que se va a dar con la desaparición de Trump. Muy posiblemente Trump ahora va a tener problemas legales significativos, no necesariamente por sus actividades como presidente, pero por sus diferentes crímenes económicos que ha cometido, que según un fiscal del estado de Nueva York podrían llevarlo a la cárcel solo en el estado de Nueva York por 25 años o más. Así que la persona Trump tal vez va a perder relevancia, pero ese fenómeno de esas múltiples verdades, de las teorías de conspiración, eso va a quedar con nosotros. Eso se va a quedar. En gran parte por los medios de comunicación y principalmente por las redes sociales, ¿no? Y es lo que ha hecho el Twitter de Trump al respecto. Johan, antes de terminar esta conversación, hay un tema que es imposible no hablarlo con usted, que es un gran conocedor de la Unión Europea y de Alemania. Yo le pregunto, si Biden llega a la Casa Blanca, no es un secreto que Alemania y la Unión Europea sienten un entusiasmo por Biden. ¿Creería usted que estas relaciones transatlánticas tan dañadas con Trump lleven a otro panorama, a una mejoría de las relaciones con los socios de siempre? Las relaciones van a mejorar atmosféricamente, sí, definitivamente habrá una retórica más madura, más de adultos, ¿no? Más allá de ese escándalo que produjo Trump. En realidad creo que también hay problemas estructurales que van a seguir en las relaciones transatlánticas, porque últimamente Estados Unidos se están enfocando, y eso es una cosa, eso ha ocurrido tanto bajo Obama, bajo Trump, y va a ser el caso bajo Biden. Se van a enfocar en la competencia con China y en el espacio asiático, y esa competencia va a tener múltiples dimensiones, ¿no? De poder blando, de poder duro, de tecnología, etcétera. Mucho ha sido escrito sobre esa competencia, y están esperando que al mismo momento los europeos van a poder contener la Rusia de Vladimir Putin sin mayor contribución de Estados Unidos, y esa expectativa va a tener también Biden. Y ahora la Unión Europea sí está dividida en sí entre los miembros nuevos, los miembros antiguos, entre el norte y el sur. ¿Cuán amenazante realmente es esa Rusia de Putin? Y
sobre todo Alemania, Italia y algunos otros países han desarrollado una cercanía económica con Rusia que les hace pues esperar un poco, ¿no? Y tienen una posición mucho menos decidida que la posición de Estados Unidos o de Polonia o de Rumania, que es mucho más decidida frente a las diferentes agresiones de Rusia en su vecindad. Entonces, los problemas estructurales sí van a persistir, no van a desaparecer, por ejemplo, en términos de la dependencia de recursos energéticos, en diferentes otras cuestiones. Y además los europeos van a temer, considerando la comparativa debilidad del triunfo de Biden. Estoy asumiendo ahora que sí va a ganar las elecciones, incluso eso puede cambiar todavía, pero es el escenario de una plausibilidad de 99% en este momento, ¿no? Creo. Van a seguir pensando, también considerando la posible división interna también del Partido Demócrata, ¿qué va a ocurrir en 2024? No van a volver los años felices cuando tanto Estados Unidos como los países europeos tenían una visión esencialmente compartida de la política global. Eso está en el pasado, van a tener perspectivas distintas y posiblemente van a volver a una cooperación más madura, más estructurada, que en sí sería un resultado muy positivo, pero eso no significa que van a volver al año 1991, cuando todo el mundo estaba esencialmente de acuerdo sobre la política global en casi todos sus aspectos. Muy interesante, y dejamos esta conversación en el sentido de que con los votos que actualmente están dando los medios, posiblemente mañana tengamos ya un nuevo presidente, si es Biden, que así esperamos, sí, el 99%, como dice Jochen Kleinschmidt, esperemos que sea así. Esta última parte, profesor, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir hablando de esas relaciones transatlánticas y además de las relaciones con China y Rusia y la Unión Europea. Así que le volveré a invitar a este programa. Hoy muy agradecida por haber aceptado esta invitación, profesor Jochen Kleinschmidt, profesor de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre con muchísimo gusto. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Dori Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.